El encuentro con el demonio. Relato: Ciela Gracchi. Crónica de una noche que jamás debió existir. La lluvia había caído durante todo el día, pero al llegar la medianoche, el clima pareció detenerse con una intención antinatural. No había viento, no había relámpagos, solo un silencio espeso que hacía vibrar el pecho con una sensación de amenaza oculta. Mateo, un joven de 22 años conocido por su curiosidad imprudente, salió de su casa en busca de una respuesta a sueños que lo acosaban desde hacía semanas. Figuras negras sin rostro, un susurro cavernoso que repetía su nombre, y un símbolo ardiente que se grababa en su piel cada amanecer para desaparecer minutos después. Lo guiaba un impulso que no comprendía, una fuerza que lo empujaba hacia el bosque que rodeaba su pueblo. Nadie visitaba ese lugar después del ocaso. Decían que era un punto donde la realidad se debilitaba, donde se escuchaban voces de los que habían muerto sin descanso, y donde se reunían seres demasiado antiguos para tener nombre humano. Mateo avanzó con una linterna y un cuaderno donde había anotado todo lo que recordaba de sus sueños. Cada paso hacía crujir la tierra húmeda, pero había algo más acompañando ese sonido, un murmullo suave, como si cientos de voces respiraran desde el suelo. Al llegar al corazón del bosque, vio algo imposible. Un círculo perfecto de árboles negros, retorcidos hacia adentro como costillas formando una jaula. En el centro, la tierra estaba seca y agrietada, como si hubiera ardido sin fuego. Allí lo esperaban. Una figura salió de entre los árboles. No caminaba, flotaba a centímetros del suelo, cubierta con un manto de sombras que se movían como serpientes vivas. No tenía rostro, pero donde debía haber ojos, brillaban dos agujeros ardientes. «Mateo», dijo la figura sin mover boca alguna. «Al fin llegaste». El joven retrocedió, pero el suelo tembló, obligándolo a quedarse de pie. Otra entidad emergió de la oscuridad, una criatura formada por huesos desordenados, como un esqueleto desmontado que caminaba arrastrándose. Y otra más. Una mujer con piel cenicienta, largos dedos en forma de ganchos y un rostro dividido por una grieta que dejaba ver dientes demasiado afilados. Mateo sintió que la locura le rozaba el pensamiento. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada. La figura del manto se acercó. «Soy el que te ha llamado desde antes de que nacieras. El que mira a través de tus sueños. El que ha marcado tu piel noche tras noche. Tú eres mi puente. Mi entrada». El demonio extendió un brazo hecho de humo sólido. «Y esta noche, la puerta se abre». La tierra del círculo empezó a agitarse. Grietas rojas comenzaron a aparecer, extendiéndose como venas ardientes. De cada una salían manos negras, deformes, algunas con más dedos de los que un cuerpo humano podría tener. Querían trepar, arrastrándose hacia la superficie. Mateo gritó. Intentó correr, pero las entidades lo rodearon. El esqueleto desordenado saltó hacia él con un chasquido de huesos. La mujer de la grieta se acercó con un olor a cadáver, y el demonio, aquel que lo había perseguido en sueños, colocó su mano sobre su pecho. La linterna cayó. El bosque se iluminó con un fulgor rojo infernal. Mateo sintió algo entrar en su cuerpo. Una fuerza fría, inmensa. Algo que lo retorcía desde dentro. Algo que buscaba destruirlo y, al mismo tiempo, moldearlo. «No pelees», susurró el demonio. «No eres más que un recipiente. Uno que he elegido entre miles». Los árboles crujieron. Del cielo cayó ceniza. A lo lejos, el pueblo dormido no sabía que un nuevo horror se estaba gestando en las raíces mismas del suelo. Mateo dejó de gritar. Su mirada se vació. Las entidades retrocedieron lentamente, inclinándose ante él. El demonio habló. «Levántate, anfitrión. Esta noche el mundo dará un paso hacia la oscuridad». Mateo abrió los ojos. Eran completamente negros. El despertar del anfitrión. La noche siguiente amaneció sin amanecer. Las nubes negras se habían posado tan bajas que parecía que el cielo se había podrido. Una sombra pesada cubría el pueblo. La gente decía que el aire sabía a hierro, como si la sangre estuviera en todas partes. La madre de Mateo fue la primera en notar que algo andaba mal. Su hijo no había regresado. No contestaba el teléfono. Pero lo que más la horrorizó fue escuchar pasos en el pasillo de madrugada cuando ella estaba sola. Pasos arrastrados. Pasos que no eran de su hijo, sino de algo más grande.
Mientras tanto, al otro lado del bosque, Mateo ya no era Mateo. El demonio lo había moldeado. En su interior ardían susurros que no eran suyos, pensamientos que colgaban de su mente como telarañas vivas. Veía cosas que pertenecían a otros planos, sombras moviéndose detrás de los árboles, criaturas reptando por el cielo y ojos gigantes observando desde lugares donde la realidad se rompía. El demonio caminaba detrás de él, su forma siempre cambiando, a veces alto como un árbol, a veces delgado como un hilo, otras veces tan enorme que sus extremidades parecían caer del cielo. Nunca tenía rostro fijo, solo un vacío ardiente que devoraba la luz. «El mundo está abriendo sus fisuras», dijo la criatura con voz múltiple. «Y tú, anfitrión, serás mi señal». Con cada palabra del demonio, la tierra se estremecía. Pero no estaban solos. Las otras entidades, aquellas que habían surgido del círculo, se movían ahora libremente por el bosque. Algunas escalaban los árboles, dejando marcas profundas como garras. Otras reptaban por el suelo emitiendo sonidos que no pertenecían a ninguna criatura viva. Una en particular se arrastraba suspendida en el aire, como si caminara por una invisible superficie vertical. Eran heraldos. Avisos del horror que aún estaba por llegar. El cuerpo de Mateo comenzó a cambiar. La piel se agrietó por partes, como si algo presionara desde dentro. Venas oscuras se extendían por su cuello y brazos, y sus uñas crecían lentamente, tornándose negras y filosas. «¿Qué me estás haciendo?», balbuceó él, luchando por mantener un vestigio de sí mismo. El demonio lo tomó del rostro con una mano que parecía hecha de humo y huesos. «Te preparo. Una forma humana no soporta lo que vivirás. Debes volverte algo más. Algo que camine entre planos». «No quiero», susurró Mateo, con horror. El demonio rió. Una risa tan profunda que hizo caer hojas muertas de los árboles. «Eso no importa. Ya eres mío desde que soñaste por primera vez conmigo». Mateo cayó al suelo, retorciéndose. De su espalda brotaron marcas que parecían símbolos arcanos. Su columna se arqueó de manera antinatural. Su voz se desgarró en un grito que no era humano. Las entidades a su alrededor se acercaron para presenciar la transformación. La mujer de la grieta en el rostro inclinó la cabeza, fascinada. El esqueleto desordenado se arrodilló. La sombra que caminaba por el aire descendió lentamente para observar. «Pronto, anfitrión. El mundo nos verá. El regreso al pueblo». Esa misma madrugada, la madre de Mateo decidió llamar a la policía. Pero antes de llegar al teléfono, escuchó un golpe seco en la puerta principal. Un golpe fuerte, insistente, como si algo empujara con un cuerpo demasiado pesado. «¿Mateo?», preguntó con un hilo de voz. El golpe volvió. Y luego una voz. «Madre». Era la voz de su hijo, pero arrastrada, descompuesta, como si alguien hablara usando una garganta prestada. La mujer retrocedió. El golpe aumentó. Algo arañó la madera, pero no con uñas humanas. Eran rasguños largos, profundos, como si un animal enorme intentara entrar. Afuera, una sombra enorme pasaba frente a la ventana. Otras más pequeñas se movían detrás, como si un enjambre de criaturas la siguiera. La madre gritó. El bombillo del techo explotó. La casa quedó en penumbra. «Ábreme, madre». La voz ahora tenía un tono cavernoso. «Quiero que veas lo que me he convertido». Ella corrió hacia el cuarto, pero la puerta principal cedió de un único golpe. Y lo que entró no era su hijo. Era algo que llevaba su rostro como una máscara rota. Sus ojos negros brillaban con maldad antigua, y la piel de su cuello parecía moverse, como si algo respirara debajo. Detrás de Mateo entrando en la casa, las entidades se filtraron como humo vivo, ocupando las esquinas, las paredes, el techo. La mujer cayó de rodillas, paralizada. El demonio, invisible para los humanos, habló a través del cuerpo de Mateo. «Hoy, madre, comienza el descenso. Y tú serás el primer testigo del nuevo anfitrión». La mujer gritó. El bosque respondió con un eco demoníaco. Y el pueblo entero, sin saberlo, estaba a punto de despertar en una noche eterna. El grito de la madre de Mateo se perdió en la casa,
ahogado por la presencia de aquellas criaturas que se deslizaban entre las sombras con movimientos inhumanos. Afuera, el cielo se había vuelto de un color rojizo, como un amanecer invertido, pero el sol no existía. Era un resplandor siniestro, un destello que no venía del cielo sino de todas partes a la vez. El cuerpo transformado de Mateo se adentró en la casa, cada paso dejando marcas ardientes en el suelo. La piel de su espalda ya no parecía completamente humana. A través de grietas oscuras, podía verse una textura áspera, casi escamosa, como si algo estuviera creciendo bajo la epidermis. «Madre», dijo con una voz doble, humana y demoníaca. «El mundo que conoces ya terminó». La mujer retrocedió temblando, con las manos cubriéndose el rostro. Las entidades se aglomeraron detrás de su hijo transformado, como un séquito grotesco. La mujer de la grieta en el rostro avanzó arrastrando una lengua oscura que dejaba marcas negras en el piso. El esqueleto desordenado caminó en círculos, chocando huesos contra el techo. La sombra que se movía por el aire reptaba por las paredes como un insecto demoníaco. Y detrás de todos ellos, invisible para los ojos humanos pero presente en cada rincón, el demonio exhaló un susurro que hizo que la temperatura de la casa descendiera bruscamente. El umbral ya está abierto. Falta el último acto. La transformación completa. Mateo comenzó a convulsionar. Cayó de rodillas. De su espalda brotaron dos protuberancias que se abrían como heridas vivas. La carne se desgarró, los huesos crujieron, y un par de estructuras óseas emergieron lentamente. Alas inacabadas, hechas de cartílago oscuro. Las venas en su rostro se tornaron negras hasta cubrir sus mejillas. Sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. «Detente», susurró él, como si una parte de su humanidad aún luchara. «Mamá, corre». Pero la voz demoníaca lo sobrepuso de inmediato. «Cállate, anfitrión. Aún no es tu momento de hablar». El demonio tomó control total. Mateo se incorporó, su cuerpo alterado adoptando una postura antinatural. La madre lloró, paralizada entre el terror y el shock. De pronto, todas las entidades en la casa se detuvieron. Se quedaron inmóviles, como si escucharan algo lejano. Y de fuera de la casa, un lamento profundo vibró en el aire, tan bajo que parecía venir del subsuelo. Las criaturas se inclinaron. El demonio habló. «Él despierta. El antiguo del abismo está mirando. El desgarro entre los mundos». A kilómetros de allí, en el bosque donde todo comenzó, la tierra se abrió como una boca gigantesca. Un abismo circular emergió, y de él comenzó a salir una oscuridad líquida que se extendía como un manto. Del interior del agujero brotaron silbidos, risas rotas, y cosas que parecían golpes de colosal magnitud. El aire mismo vibraba. Los animales del bosque huían en desbandada. El cielo se deformaba, torciéndose en espirales negras. Una figura gigantesca emergió parcialmente del abismo. Su forma no podía comprenderse por completo. Tenía múltiples extremidades que parecían cambiar de tamaño. Ojos que se abrían y cerraban en sitios aleatorios de su piel. Una respiración que hacía que el suelo temblara como si tuviera pulso. Era una entidad que el demonio había esperado por milenios. «El antiguo del abismo», dijo la sombra del demonio dentro de Mateo. «El mundo será su alimento». Las entidades menores del bosque comenzaron a congregarse, arrastrándose hacia el abismo, algunas lanzándose en un frenesí como si se ofrecieran voluntariamente. La caída de la madre. Mientras tanto, en la casa, Mateo se acercó lentamente a su madre. Ella retrocedía, chocando con la pared, incapaz de escapar. «Mateo, hijo, tú no eres eso», lloró. Por un segundo, los ojos del muchacho parpadearon, y en ellos apareció un destello humano. Un recuerdo. Una súplica interna. «Mamá», susurró. «Perdóname». Pero el demonio lo retorció desde dentro, y su rostro cambió, volviéndose más monstruoso, más deformado. Abrió la boca, y una sombra espesa salió de ella como un aliento infernal. «Ella verá el nacimiento del nuevo mundo», dijo con voz múltiple. La madre gritó. La casa tembló. Las criaturas se abalanzaron sobre ella. Y el pueblo entero, en ese instante, sintió un escalofrío recorrerlo como una ola oscura. El comienzo de la devastación. Luces se apagaron en todas las casas.
Los perros empezaron a ladrar mirando al bosque. Los bebés despertaron llorando sin razón. Las sombras se movieron en dirección al pueblo. Los relojes se detuvieron a la misma hora, 3:33 de la madrugada. La noche eterna, la que el demonio había prometido, por fin se desplegaba. Y Mateo, convertido en un ser entre humano y abismo, dio su primer paso hacia la destrucción. El mundo ya no era el mismo. Lo que venía ahora era solo el inicio del horror. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La sombra que devora al mundo. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada en todas las casas del pueblo, una hora que no pertenecía al tiempo humano. El viento soplaba hacia atrás, como si la naturaleza intentara escapar del bosque. Los árboles crujían, y el cielo rojizo parecía hundirse más, como si el firmamento fuera absorbido desde arriba. En el corazón de ese caos, el antiguo del abismo ascendía lentamente del agujero que había desgarrado la tierra. Su presencia no tenía forma fija. Era una masa colosal de extremidades que se expandían y contraían, ojos que se abrían y cerraban en patrones imposibles, bocas sin labios que exhalaban aire frío como la muerte. Cada vez que la criatura respiraba, la realidad se ondulaba. Un pueblo sin esperanza. En el pueblo, los habitantes comenzaron a sentir los efectos del umbral abierto. Las sombras empezaron a comportarse de forma antinatural. Se estiraban. Se movían sin luz. Subían por las paredes como insectos gigantes hechos de tiniebla líquida. Un hombre que intentó encender la luz de su sala observó que su sombra no lo imitaba. En lugar de alzar la mano, la sombra lo señaló, y luego abrió una boca enorme en su propia forma oscura. Gritó, pero nadie pudo escuchar. La sombra lo arrastró hacia el suelo como si fuera lodo oscuro, desapareciendo con él. En otra casa, un niño vio a su reflejo parpadear con ojos negros y caminar hacia él desde el interior del espejo. Pronto, el pueblo entero se convirtió en un cementerio viviente de gritos apagados, sombras deformes y criaturas reptando por las paredes. El demonio se fortalece. Mateo, o lo que quedaba de él, caminaba acompañado del demonio y de las entidades menores. Su cuerpo ahora estaba completamente transformado. Las alas óseas habían terminado de formarse, aunque aún no tenían piel. Su rostro mostraba líneas y grietas que parecían cicatrices antiguas. De sus hombros salían filamentos oscuros que se movían como tentáculos pequeños. El demonio, invisible para los humanos pero sólido para Mateo, le habló. El abismo necesita sacrificios para cruzar. Tú, anfitrión, eres el heraldo que abrirá el camino final. Mateo escuchaba, atrapado dentro de su propio cuerpo como un espectador remoto. Podía ver, oír y sentir, pero no controlar. Era una prisión viviente. Su mente gritaba, pero su boca decía otras palabras. Ellos vendrán a mí. Cada paso que daba dejaba un rastro de oscuridad que se movía por sí sola, formando formas parecidas a criaturas pequeñas que nacían, reptaban unos segundos, morían y luego se deshacían en polvo negro. La ascensión del antiguo. De pronto, un estruendo sacudió toda la región. El antiguo del abismo se elevó completamente fuera del agujero. Su tamaño era indescriptible. La tierra bajo él se hundía como si fuera de papel. Las montañas lejanas temblaban. El cielo parecía retroceder ante su presencia. Los árboles murieron al instante, reduciéndose a cenizas vivas. Los animales deliraban antes de morir. Y las sombras se redoblaron, formando remolinos negros alrededor de sus piernas colosales. La criatura emitió un sonido, un rugido tan profundo que rompió ventanas en todo el pueblo. Los relojes se detuvieron de nuevo. Los corazones humanos latieron más lento. Las luces parpadearon.
Y el demonio dentro de Mateo susurró: ha despertado. Ahora el mundo entero es su alimento. La caída del pueblo. Las calles se llenaron de entidades menores. Criaturas hechas de humo sólido que se deshacían con el viento, pero regresaban multiplicadas. Espectros con rostros alargados que lloraban lágrimas negras. Seres sin piernas que se arrastraban por el suelo, emitiendo un eco que hacía sangrar los oídos. Personas del pueblo transformadas en híbridos grotescos por mirar fijamente al abismo. El caos se desató. Una familia entera corrió hacia la iglesia buscando refugio. Pero las velas se apagaron solas, los santos cayeron de sus nichos, y la campana repicó sola, anunciando no la misa, sino la condena. La puerta de la iglesia se abrió con un golpe. Y el demonio, usando el cuerpo de Mateo, entró caminando lentamente. El último refugio cae esta noche, dijo él. La revelación final. Mientras el pueblo era consumido por las sombras, Mateo vio dentro de su mente una visión que pertenecía al demonio. El mundo entero, cubierto de oscuridad. Las ciudades inclinándose ante criaturas colosales. Los mares tragados por abismos sin fondo. Los continentes agrietándose como vidrio viejo. El cielo rasgado por entidades más grandes que nubes. Y en el centro de todo, él mismo, convertido en un monstruo que ya no recordaba que era ser humano. Una lágrima, la última humana, rodó por su mejilla. El demonio habló. Prepárate, anfitrión. El abismo espera tu grito. Y Mateo abrió la boca para pronunciar la palabra que acabaría de romper la realidad. Pero antes de que pudiera hacerlo, un sonido diferente quebró el aire. Un sonido que ninguna entidad esperaba. Un sonido antiguo, pero del lado de la luz. Fue un campanazo profundo. Un repique que no venía de la iglesia, sino de algo que había despertado bajo el pueblo. El abismo se estremeció. El antiguo del abismo detuvo su ascenso. El demonio en Mateo gruñó, irritado. Alguien más ha despertado. Y la guerra entre fuerzas primordiales estaba por comenzar. El repique profundo resonó una segunda vez. Y una tercera. Cada campanazo atravesaba el aire como un corte de luz en medio de la oscuridad absoluta. Las sombras retrocedieron. Las entidades chillaron, algunas retorciéndose como si hubieran sido quemadas. El demonio dentro de Mateo gruñó con furia. No debería estar despierto. Él no debería existir ya. Mateo, atrapado en su propio cuerpo, sintió que un calor desconocido recorría su pecho. Por primera vez desde su posesión, algo dentro de él respondió al repique. El antiguo del abismo, colosal y hambriento, giró sus múltiples ojos hacia el suelo del pueblo. Desde debajo de la tierra, desde las entrañas mismas de la roca y del tiempo, emergía una luz amarillenta, como un sol enterrado durante siglos. Las grietas se expandieron bajo las calles, formando una estrella gigantesca. El demonio siseó. El guardián. La aparición del guardián. La tierra estalló como un volcán invertido. Un haz de luz dorada subió al cielo, rompiendo las nubes rojas. Y de entre el polvo y la roca emergió una figura gigantesca. Un ser de piedra viva, con runas antiguas grabadas por todo su cuerpo. Sus ojos eran dos brasas ardientes que no quemaban, sino que repelían la oscuridad. Era el guardián del umbral, un ser tan antiguo como el antiguo del abismo, creado para evitar justamente lo que ahora sucedía. Pero el guardián no era puro. Su luz tenía grietas. Su esencia estaba contaminada por siglos de olvido. El antiguo rugió, y el guardián respondió con un rugido que hizo vibrar hasta los huesos de los muertos enterrados. Las dos fuerzas primordiales se miraron. Y la tierra tembló con la promesa de su choque. El pueblo entre dos titanes. Las casas se derrumbaban. Las criaturas demoníacas se esparcían como moscas. Las sombras se desgarraban. Los humanos que quedaban vivos corrían sin rumbo, sin alma. Mateo, parado en medio de la destrucción, sintió un tirón dentro de su mente. El guardián lo estaba mirando. Un rayo de luz incandescente golpeó la casa detrás de él. El demonio gruñó desde dentro. No mires. No escuches. Él te quiere de vuelta. Pero Mateo sí escuchó. Hijo de la tierra. Aún puedes romper el vínculo. Una voz profunda,
antigua, resonó en su interior. Mateo cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba bajo la disputa entre dos fuerzas colosales dentro de él. La batalla de los colosos. El antiguo del abismo dio el primer paso. Su extremidad mayor, una masa oscura y viscosa, chocó contra el pecho del guardián con la fuerza de un terremoto. El guardián retrocedió varios metros, levantando polvo y rocas enormes. Pero respondió con un golpe directo que deshizo parte del torso del antiguo, solo para ver cómo se regeneraba al instante, creando nuevas bocas que gritaban. El cielo se fracturó. Los truenos sonaban como gritos. Las sombras caían como lluvia negra. La ruptura del anfitrión. Dentro de Mateo, la guerra también se libraba. El demonio presionaba su alma como una garra ardiente. El guardián empujaba con una luz desgarradora. En medio del dolor, Mateo logró gritar. «¡Bástate!». Su voz se mezcló con la del demonio, creando un eco monstruoso que rompió los vidrios de lo que quedaba del pueblo. El demonio se enfureció. «Eres mío. Tu alma es el recipiente perfecto». Mateo se agarró a su pecho, que ardía como un horno. «No», logró decir, «no seré tu puente». Una luz surgió de su interior. Primero débil, luego poderosa, luego cegadora. El demonio gritó dentro de él, un grito tan terrible que los escombros vibraron. La inversión del umbral. El rayo de luz dentro de Mateo no era del guardián. Era de algo más profundo, algo que el demonio jamás había considerado. El alma humana. Frágil. Mortal. Pero incansable cuando decide resistir. La luz se expandió como una explosión silenciosa. El cuerpo de Mateo se elevó varios metros. Las entidades menores comenzaron a arder. Las sombras huyeron. El demonio gritó. «No. No puedes romperme, Anfitl». Pero sí podía. Mateo gritó hasta desgarrarse la garganta. Y su pecho se abrió en un estallido de luz tan intensa que partió el cielo en dos. La caída del antiguo. El antiguo del abismo retrocedió por primera vez, como si una fuerza imposible lo hubiera empujado. Las grietas de luz que surgieron del alma de Mateo cortaron directamente su carne indescriptible, rompiendo extremidades, cerrando ojos, apagando bocas. El guardián aprovechó. Golpeó. 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 Hasta que el antiguo cayó al abismo del que había salido, emitiendo un rugido final que hizo que el mundo entero contuviera la respiración. El agujero se cerró. Las sombras desaparecieron. El cielo volvió a ser oscuro, pero humano. Las criaturas menores murieron al instante. Y entonces, el silencio. El precio final. Mateo cayó como un cuerpo muerto. Su luz se apagó. El demonio ya no estaba en él. El antiguo había sido sellado nuevamente. Pero el guardián sabía la verdad. Un alma humana no podía contener tanta energía sin pagar un precio. Caminó hacia el cuerpo sin vida de Mateo. Se arrodilló. Lo tocó con una mano enorme hecha de piedra. Entonces, el cuerpo de Mateo se arqueó. Sus ojos se abrieron. Pero no eran ojos humanos. Eran completamente negros. Y brillaban con un fuego demoníaco distinto al que había antes. El demonio había muerto. El antiguo había caído. Pero algo nuevo había nacido dentro de Mateo, una mezcla imposible entre alma humana, esencia demoníaca y poder del abismo. Mateo se levantó lentamente. El guardián retrocedió, sorprendido. El joven habló con una voz suave, pero oscura. Ahora, yo soy el umbral. La tierra tembló bajo sus pies. Su sombra se extendió por metros, y tenía forma de alas gigantes. Mateo miró el cielo. Y sonrió. Este no es el fin del mundo, dijo mientras su cuerpo empezaba a levitar. Es solo el comienzo de mi reinado. La última luz del guardián se apagó. El pueblo se quedó en silencio eterno. Y desde aquella noche, un nuevo demonio camina entre los hombres. Uno que alguna vez fue humano.